Buen día para todos, hermanos. Vamos con nuestro evento número 35. Evento 35. Pedro proclama las buenas nuevas. Qué bendición del Señor ver cómo usa a Pedro, un líder de los apóstoles, un hombre que no se le veía como mucha actitud de líder en sus primeros pasos, un hombre apresurado, un hombre impulsivo, antes en sus primeros caminos con el Señor, en sus primeros pinitos, digámoslo así, pero después que fue transformado por el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descendió en su vida en Pentecostés y a todos los que estaban ahí en el aposento alto, este hombre fue transformado y un hombre de Dios. En su primera predicación, 3,000 personas llegaron al conocimiento de nuestro Salvador y al arrepentimiento. Su segunda predicación, 5,000. Hermanos, lo que Dios puede hacer con hombres inútiles como cada uno de nosotros. Que podamos recordar siempre eso. Y hoy vamos a mirar, Pedro proclama las buenas nuevas. Pedro proclama las buenas nuevas. Dice así: después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos empezaron a proclamar las buenas nuevas acerca de quién era Jesús, lo que él había hecho y por qué la gente debía confiar en él como su Salvador. Y aquí recordemos que el apóstol Pedro, como le digo, líder de los apóstoles, tenía la valentía, ya no era un cobarde que lo negó cuando iba rumbo al Calvario, rumbo al juzgado, digámoslo así, de Herodes. Él ahora le confesaba abiertamente, porque el poder de Dios estaba en él. Dice acá, días después de la ascensión, recordemos que el Espíritu Santo vino a ellos en Hechos 1:8. Dice la palabra de Dios que Jesucristo les ha prometido, dice que recibirían poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué precioso ver cómo se proclamó la verdad de Dios en todas las naciones. Todas las naciones conocen el Evangelio, algunas naciones más que otras, algunas más fáciles que entrar que en otras, pero el Evangelio sigue corriendo la palabra del Señor. Es algo profetizado que se cumplió. Dice que el poder del Espíritu Santo vino a sus discípulos y también vino en Pedro. ¿Y qué fue lo que predicó Pedro? Porque es que nosotros escuchamos muchas cosas de Pedro, ¿verdad? Algunos dicen no, que fue el primer papa, otros que, bueno, escuchan muchas cosas de Pedro. Pero miremos qué dice la Biblia, qué fue lo que empezó a predicar Pedro. Y esto está en Hechos capítulo 2, verso 22 en adelante. Y recordemos que Pedro utiliza esta oportunidad para proclamar la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús. Recordemos que esas es como las 4 columnas en las cuales nosotros confiamos en el Señor, lo proclamamos como Salvador, porque Él se encarnó, ¿sí? Él murió, fue crucificado, ¿sí? Fue sepultado, pero que resucitó. Y además de ello, ascendió al cielo, y vendrá por segunda vez por su iglesia. Confiamos en sus promesas que será pronto. Y vamos a mirar qué fue lo que dijo el apóstol Pedro, tengo a Pablo en mi mente. El apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a mirar qué es lo que dice en el versículo 22. Y él está hablando, les dice: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El apóstol Pedro está proclamando
a varones judíos israelitas, ¿sí? Lo que sucedió con Jesús. Y mire, dice, entregado por determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Recordemos que el Señor Jesucristo se encarnó, pero fue entregado, ¿sí?, a judíos que le sacrificaron. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Pedro está diciéndole, mire, esto fue un determinado consejo de Dios. Un anticipado consejo. Dios ya había planeado esto, que tenía que morir el Mesías por pecadores como nosotros. Como en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para cubrir la iniquidad del ser humano, para tapar la iniquidad. Pero ahora Jesucristo, ¿qué? Ahora quita el pecado de la humanidad. Ahora Él nos cubre con su sangre preciosa y borra el pecado de nuestra vida y nos presenta delante de Dios como justos y santos. Y aquí hay unos versículos en los cuales uno debe estar pensando desde el versículo 22 al 36. Vamos a leerlo desde el 22 al 36. Voy en el 24 y dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de su alma, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pedro estaba diciendo, mire, estaba citando el Salmo 16, donde el Mesías no vería corrupción, no iba a dejar su alma en el Hades, no iba a dejar su cuerpo en el Hades, en el sepulcro, sino que iba a resucitar y que no iba a haber corrupción. Y todo esto fue real y sucedió para mostrarnos a nosotros que Él podía vencer la muerte. Él venía a destruir el imperio de la muerte que tenía Satanás, tenía el imperio de la muerte, pero Él vino a deshacer. Me gusta recordar Hebreos capítulo 2, si usted puede abrir allá Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué tremendo. El Señor vino a destruir el imperio de Satanás, el imperio que él tenía de muerte, y él dando vida por medio de su resurrección, del haber sido levantado. Y aquí está proclamando algo, como les decía en el Salmo 16, y él está citando el Salmo 16, pero mira lo que dice el versículo 22, recordando que él en este versículo está mostrando que él vino
que él vino, y bueno, ellos lo sabían. Dice: varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesucristo hizo maravillas, prodigios, señales, en los cuales le mostraban como el Mesías. De hecho, Nicodemo en el capítulo 3 de Juan dice que le dijo a Jesús: sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Vieron las señales, los prodigios, y de hecho Pedro le dice: vea, ustedes mismos lo saben, que él tenía las señales del Mesías. En el versículo 23 vemos también la muerte. Dice aquí: entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesucristo murió, fue crucificado por manos de inicuos, pero esto fue anticipado el conocimiento de Dios. Dios ya lo había determinado, que muriera el justo por los injustos, como cada uno de nosotros. Y vemos la resurrección en el 24 al 32. Y aquí podemos ver, bueno, viendo lo que ya leímos, en el 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos podían decir: Jesucristo resucitó, yo lo vi resucitado. Estuvo 40 días con ellos. Recordemos que lo vieron más de 500 personas, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, dice que lo vieron los 12, lo vieron más de 500 personas, y también lo vio a él como un abortivo, cuando se le apresó en Damasco. Se lo vemos en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y es importante notar que también él ascendió al cielo, ¿sí? Él ascendió al cielo, no era un espíritu como muchas personas dicen, que él era un espíritu. No era un espíritu, porque él comió con sus discípulos, le dijo a una Tomás: mete tus manos en mi llaga, aquí en mi costado, ¿sí? Él comió, estuvo con ellos, no era un espíritu. De hecho, el Señor Jesucristo les decía: tóquenme, no soy un espíritu. Bueno, impresionante ver también el versículo 33 al 35. Dice acá, leamos. Dice: así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es de notar que cuando ellos ven en Pentecostés como sobre los judíos que venían y vieron todo lo que estaba sucediendo en estos galileos, hombres del vulgo, hombres que no tenían profesión, ni muchos de ellos ni educación formal profesional, ni nada de eso, sino eran galileos, humildes, pero ellos les oían hablar en otros idiomas en los cuales ellos habían nacido. Qué tremendo, ellos veían las maravillas de Dios, escuchaban la proclamación del Evangelio en la voz de ellos, en los idiomas que ellos tenían. Y dice acá que porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí uno ve que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Lo vemos en Colosenses, cómo Dios destruye a las potestades, a los principados, dice la palabra del Señor. Quiero que vayamos allá, porque en este versículo recordamos que el Señor venció a Satanás en la cruz del Calvario, lo venció, lo derrotó, y por eso nosotros tenemos esa herencia en el Señor. Colosenses 2 dice, 2:14 dice, bueno, en el 13, Colosenses 2:13 dice:
Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfó, nuestro Salvador venció a Satanás en la cruz del Calvario, algo que estaba profetizado en Génesis capítulo 3, verso 15, y se cumplió esta profecía. Y aquí me gusta mucho porque aún el salmista, recordemos que Pedro está hablando de un salmo que cita a David en el Salmo 16. Y este salmo fue dicho 1000 años antes de que Jesús naciera, y obviamente antes de que se utilizara la crucifixión como un castigo de muerte. Antes la muerte era por lapidación, es decir, por apedrearlo en la mitad del pueblo. Pero aquí todo se proclamó, todo se escribió, ¿sí? Y se cumplió. Amén. Todo por el determinado consejo de Dios. Como les decía en algunas ocasiones, muchas personas ven a Jesucristo como un mártir. Ah, pobrecito, él dio la vida por su... Ah, sí, así debemos ser nosotros. Otros dicen, no, él quiso defender sus ideas y por eso lo mataron. No. Esto fue un determinado consejo de Dios para que tú y yo podamos ser partícipes de esa salvación del Señor. Y algo que nos debe llevar a nosotros a pensar siempre es que los que deberíamos estar en la cruz del Calvario era usted y yo. Aquel que rechaza la oferta de salvación tendrá que pagar por sus mismos pecados. Él tendrá que sufrir el castigo, la condenación eterna por sus propios pecados, pero si acepta al Salvador, Él toma ese pecado, lo clava en la cruz y ahora Él nos da su naturaleza, su santidad y su pureza, su perfección, su justificación. Recordemos que la palabra justificación es que Él nos da su justicia y ahora somos justos por Él, no por nosotros mismos. Amén. Dice en el verso, aquí una pregunta, dice, ¿cuál fue la conclusión final de Pedro con respecto a Jesús de Nazaret? Lea el versículo 36. Y aquí dice el versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, me gusta mucho porque la palabra Señor y Cristo es rendirnos, no solamente que Él es nuestro Salvador, sino que Él es nuestro Señor. Porque mucha gente le recibe como Salvador, pero no como su Señor. Él es nuestro Señor. Le rendimos a Él todo lo que somos. Él es mi Señor, Él es tu Señor. Y como Señor debemos obedecerle, rendirlos. Mucha gente, sí, Él me perdonó mis pecados, pero yo puedo seguir viviendo mi vida como quiera, como me da la buena voluntad. No, nuestra vida ya es rendida a Él y debemos nosotros obedecerle porque Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos, sus servidores. Y no le servimos a otros o no le servimos al Señor de alguna manera por obligación, sino por amor. Recuerden que en el Antiguo Testamento un esclavo era libre, lo libertaban y él se iba para donde quería. Pero el que era libre decía, sabe que yo ya quiero seguir con mi amo, y le colocaban contra la puerta, le hacían un hueco mostrando que él ahora pertenecía a su Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos, servimos a Dios por voluntad, porque lo amamos, porque lo servimos. Finalmente quiero recordar este versículo que está en Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que podamos recordar que Él es nuestro Señor y Él es nuestro Cristo. Padre, gracias, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, porque desea crecer, estudiar, prepararse para ti, para mostrarles a otros que tú te hiciste carne, habitaste en medio de nosotros, fuiste a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, fuiste a la tumba, te llevaron a la tumba, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste, venciendo la muerte, y ascendiste al cielo, Señor, para darnos esperanza, que en ti, Señor, en ti vencemos la muerte, no porque lo podamos hacer nosotros, sino porque tu justicia ahora está en nuestra vida. Padre, y podemos tener la vida eterna en Cristo. Te damos a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, que pasen una buena noche, un buen día.